Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy vamos a continuar con las charlas acerca del NRP. Vamos a ver el capítulo 2, que trata sobre la preparación para la reanimación. Antes de nosotros recibir a un recién nacido, debemos establecer qué factores de riesgo tiene este recién nacido que puedan predisponer a que éste tenga una parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia respiratoria. Entonces, los factores de riesgo pueden ser previos al parto o durante el parto. Previos al parto tenemos una edad gestacional menor de 33 semanas. La prematuridad sin duda es un factor de riesgo. Una edad gestacional posterior a las 41 semanas, también el ser postérmino es un factor de riesgo. Que la madre tenga algún trastorno hipertensivo y pueda desarrollar preeclampsia o incluso eclampsia. Un embarazo múltiple también es un factor de riesgo. Que haya anemia fetal, que haya polihidrapnios u oligohidrapnios, que haya hidros fetal, una macrosomía fetal o una restricción de crecimiento intrauterino, también son factores de riesgo. Malformaciones fetales, que sepamos que ya tienen. Aquí ponemos una imagen bastante llamativa, pero cualquier malformación fetal que ya sepamos o que pueda ser diagnosticadas en la etapa prenatal será un factor de riesgo. Y ausencia de controles prenatales. En cuanto a los factores de riesgo que se dan durante el parto, una cesárea de emergencia, sea cual sea la causa, que sea un parto instrumental. Anteriormente se usaba forceps, pero este instrumento se ha descontinuado ya. Una presentación pelviana o transversa. Un patrón alterado en el monitoreo fetal. Que la madre necesite anestesia general. Que haya un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Una hemorragia durante el parto. Que haya algún tipo de infección intrauterina, una coriomionitis. Que la madre haya ingerido narcóticos o algún tipo de estupefaciente antes del parto, y el riesgo aumenta cuando son 4 horas antes del parto. Que haya algún tipo de distosia, sobre todo las distosias de hombros. Que el líquido amniótico sea meconial. O que haya un prolapso del cordón umbilical. Ahora, tenemos que el monitoreo cardíaco fetal es una herramienta muy útil para predecir el estado de nuestro recién nacido. Este se va a dividir en 3 categorías. La categoría 1, que es un estado normal, en cuyo caso estaremos ante un recién nacido con estado ácido base dentro de la normalidad, que será aquel monitoreo que tenga una frecuencia cardíaca normal, que no tenga ni bradicardia ni taquicardia, que tenga una variabilidad adecuada y que no haya ningún tipo de desaceleraciones. En este caso esperamos recibir un recién nacido fuerte, vigoroso, con un buen tono muscular y con un buen esfuerzo respiratorio. El categoría 2 es aquel que es indeterminado, es aquel en el que le vemos alguna alteración, como por ejemplo que la variabilidad no sea tan buena o una alteración que no nos deja estar tranquilos. Este va a requerir evaluación posterior y continua, es decir, no debemos confiarnos. Y el monitoreo categoría 3 es aquel que ya es totalmente anormal, sobre todo en el que ya hay desaceleraciones. Este nos indica que hay un estado ácido-base anormal y que la madre y el recién nacido requieren una atención inmediata. Ahora, tenemos 4 preguntas clave que nos permitirán identificar factores de riesgo perinatales de manera rápida. Estas preguntas debemos realizarlas al personal de obstetricia, al personal de ginecología. Y estas preguntas son: ¿cuál es la edad gestacional del recién nacido que esperamos? Esto nos indicará si hay riesgo de prematuridad o si es postérmino. Si el líquido amniótico es claro o hay algún tinte meconial, o el color es vinoso, en cuyo caso nos indicará un desprendimiento de placenta, o es de un olor fétido, oscuro el color del líquido amniótico, en cuyo caso estaremos ante una infección intrauterina,
¿Cuántos bebés esperamos? Esto más que nada para preparar al personal y la cantidad de personal que deberá recibir al recién nacido y si hay algún factor de riesgo adicional de todos los que hablamos anteriormente. Ahora, el personal para la reanimación, ¿qué cantidad de personal vamos a necesitar? Si tenemos un parto, por más que este sea a término, sin factores de riesgo, con un monitoreo adecuado, categoría 1, mínimo necesitamos un individuo que esté totalmente capacitado en lo siguiente. Primeros pasos de atención del recién nacido, ventilación a presión positiva, intubación endotraqueal, compresiones torácicas, colocación de accesos vasculares de emergencia, vías umbilicales sobre todo en los recién nacidos, y administración de medicamentos. Aquí tenemos a nuestro individuo, uno por cada parto. Pero, si en este parto hay factores de riesgo, se necesitará ya mínimo 2 individuos. Y si sabemos que el recién nacido va a requerir reanimación compleja, necesitaremos mínimo 4 individuos. ¿Por qué? Porque el primero, que va a ser el individuo que esté más capacitado o con más entrenamiento, va a ser el líder. Se necesitará un segundo reanimador para manejo de vía aérea, un tercero para compresiones y un cuarto para administración de medicamentos. Es importante que cuando esperemos un recién nacido que va a necesitar reanimación compleja, todo el equipo comparta la información de la historia clínica del recién nacido y se asigne previamente los roles que estos van a manejar durante la reanimación. Ahora, ¿qué equipo necesitamos para la reanimación? Previamente a mencionar el equipo debemos tener dos premisas en la cabeza. La primera, que todos los equipos deben estar al alcance de la mano. Y la segunda, que deben estar disponibles para su uso inmediato, sobre todo fármacos, medicación o equipos para intubación, para ventilación a presión positiva o para colocación de accesos vasculares. ¿Cuáles son estos equipos? Vamos ahora a revisar los equipos. El equipo de succión, que puede ser una perilla de succión, una pera de goma, o un equipo de succión mecánica con sus catéteres de succión de diferentes tamaños, una sonda de alimentación conectada a una jeringa y también una trampa de meconio o un aspirador de meconio. El equipo para la ventilación a presión positiva. Necesitaremos un dispositivo para proporcionar ventilación a presión positiva, que puede ser un dispositivo válvula bolsa mascarilla, un dispositivo en T o un dispositivo inflado por flujo, máscaras de diferentes tamaños específicas para recién nacidos o bebés prematuros también, una fuente de oxígeno conectado a un mezclador de oxígeno que generalmente lo llaman blender, o un neopub, que es también un equipo similar pero que es portátil, un oxímetro de pulso y un sensor, y siempre a la mano nuestra tabla del objetivo de saturación del recién nacido por minutos de los primeros 10 minutos. El equipo para intubación necesitaremos un laringoscopio con hojas rectas, hojas número 0 para un prematuro, doble 0 para los muy prematuros y 1 para los a término. Siempre el equipo que esté con focos y baterías cargadas y adicionales, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, que ya veremos en las siguientes charlas cómo asignar o cómo designar a un recién nacido su tubo endotraqueal, un estilete, una cinta métrica, una tabla de profundidad de inserción del tubo endotraqueal, tijeras, cintas adhesivas, toallitas con alcohol, capnógrafo o un colorímetro también, como lo llaman, máscara laringea o dispositivo supraglótico, que es lo mismo, jeringuillas de varios tamaños y sondas orogástricas, solo para la intubación. ¿Qué necesitamos para medicación? Adrenalina, y haremos una dilución de 1 en 10.000, la solución salina normal, que probablemente necesitemos cuando esperemos un recién nacido hipovolémico, con un sangrado masivo de la madre, dextrosa al 10%, jeringas de diferentes tamaños, y hay algo que debemos considerar dentro de los medicamentos y que nos puede ser útil, sobre todo cuando esperamos
recién nacidos hipovolémicos o con hidrofractal es sangre, siempre ORH negativo. Los suministros para cateterizar: guantes estériles, solución de preparación antiséptica, cintas umbilicales, pinzas homeostáticas, escalpelo, catéteres umbilicales de diferentes tamaños, generalmente 3.5 French o 5 French, son los tamaños que se usan en los recién nacidos. Estos siempre conectados a una llave de paso de 3 vías, jeringas de diferentes tamaños, varias cosas más que nos pueden ayudar. Guantes de protección, siempre importante nuestra cuna de calor radiante, con su sensor de temperatura que esté funcional, una superficie para reanimación firme y acolchonada, un reloj con cronómetro y segundero para llevar el tiempo, mantas, gorro para nuestro recién nacido, pañales, el estetoscopio, cinta adhesiva, electrodos para el monitoreo electrocardiográfico y también monitorización de saturación arterial. Y algo importante, en el caso de que por algún motivo no podamos establecer una vía umbilical, que es la de opción en los recién nacidos, también podemos tener agujas intraóseas, que nos ayudarían mucho, sobre todo si no podemos establecer una vía umbilical. Algo importante es tener una lista rápida de verificación previo a la recepción de un recién nacido, en donde podamos realizar un checklist con todos los materiales que necesitamos para recepción de nuestro recién nacido. Y así no olvidarnos, ya que vemos que son muchos materiales y la memoria muchas veces es frágil. Eso es todo por esta charla. En la siguiente lección veremos el capítulo 3, que trata de los pasos iniciales en la atención del recién nacido. Síguenos en Neonatología en 5 minutos. Gracias.